Bueno, entonces, compañeros, pues se viene el tema de hoy. Como vemos aquí en pantalla, el tema va a ser aquí, atención al deporte. Me equivoco, no lo veíamos en pantalla. Creo que pues ahora sí ya vamos a estar listos. Y bien, entonces ahora sí ya estamos aquí viendo pues la presentación del tema. Entonces, vamos a ver aquí un poco el tema de la atención. Vamos a ver que pues la atención en sí no es algo que venga a ser importante, ¿verdad? Ojo a lo que digo, ¿verdad? La atención nos sirve mucho, obviamente, porque pues es algo que nos permite rendir mejor. Pues yo creo que ahorita que hemos estado en estos años, por motivo de la pandemia, pues recibiendo clases en lugares inusuales, a veces pues en nuestra casa, otras veces en el carro, en el camino, en distintos lugares hemos ahí probado pues tener clase, no sé, no sé de parte de ustedes qué opinan, pero de mi parte pues es un poco curioso, ¿verdad? Esto de dar clase a través de la pantalla porque pues es complicado como tener ahí la reacción de todos y cada uno de ustedes cuando uno está hablando, ¿verdad? Es complicado hablar cuando uno no mira del otro lado qué está pasando, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Pues puede en algunos casos ustedes ponen su cámara y todo, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Como cuando uno está ahí, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque la atención a nuestro entorno es lo que nos hace reaccionar de cierta manera, que puede ser ahí consecuente, que puede ser a favor o a veces en contra de lo que nosotros buscamos en esa tarea específica. Entonces, antes de entrar un poco más en detalles de la presentación en sí, creo que estoy teniendo problemas de conexión. Compañeros, no sé si me ven y escuchan, por favor, avísenme, ya sea por el audio o el chat. Sí lo escuchamos, licenciado. Ok, sí, muy bien. Creo que pues por lo que sigue de la presentación, vamos a hacerlo aquí sin video, ya que veo que estoy teniendo un poco de bajo ancho de banda, pero bueno. Pero como les decía, compañeros, ¿alguno o alguna de ustedes quisiera comentarme cuál ha sido su experiencia a lo largo de estos años, pues ahorita recibiendo clases así a través de la computadora, ¿verdad? ¿Ha sido más difícil, más fácil poner atención? Y no sé, cuéntenme. Licenciado, por mi parte siento que existen muchas distracciones. Ujú. ¿Cómo qué distracciones, Berenice? Cuéntame. Eh, pues en mi caso sería tal vez si tenemos que hacer algún mandado o algo, pues yo sé que puedo ir escuchando la clase, ¿verdad? Pero no es el caso, o sea, porque no estoy poniendo atención. Claro, claro, no, pues, pero precisamente gracias, Berenice, ahí tú lo ves, ¿verdad? Porque pues a veces, em, pues bueno, ¿verdad? Estas circunstancias que salieron de nuestro control nos permitieron experimentar eso, ¿verdad? ¿Cómo es recibir una clase mientras pues yo voy y hago un mandado, ¿verdad? Mientras yo estoy ahí con la preocupación de pues bueno, llegar a tiempo a un lugar, de, de llevar el dinero apropiado, traer el producto que es, que me den bien el vuelto, si no hay del producto que quería, que me den otro. ¿Verdad? Uno tiene que pensar en varias cosas y a la larga no sé cuál será el análisis que haga cada una de ustedes, ¿verdad? Pero a mí me queda la duda, ¿verdad? Al final, ¿será que logramos hacer bien el mandado y será que logramos recibir bien clase? A veces pasa, ¿verdad? Que pues alguna sufre por la ejecución de la otra, ¿verdad? A menos que seamos muy, muy buenos para hacer muchas tareas a la vez, ¿verdad? Pero en general nos hemos dado cuenta que, pues, a veces, como dice el proverbio, ¿verdad? Por perseguir dos conejos, no terminamos atrapando ninguno. Entonces, bueno, aquí yo creo que estas reflexiones nos sirven un poco para ir viendo por qué el proceso de atención llega a ser importante en el deporte, pero como les vengo diciendo a lo largo de este curso, consideremos también cómo es que la atención nos sirve en nuestro día a día. Vamos a empezar viendo un poco aquí un testimonio
¿verdad? De algunos atletas. Y vamos a ver aquí, empecemos con este. Michael Johnson, récord mundial de 400 metros planos. Para leer este testimonio voy a pedir la ayuda de Leslie Yajaira. Leslie Yajaira, ¿podrías hacerme el favor de leer qué dice este párrafo? Con gusto. Gracias. He aprendido a eliminar todos los pensamientos innecesarios mientras estoy en la pista. Simplemente me concentro en las cosas tangibles, en la pista, en la carrera, en los tacos, en las cosas que tengo que hacer. La multitud se desvanece y los otros deportistas desaparecen y ahora se trata solamente de mí y de esta única caída. Muchísimas gracias, Leslie. Entonces, pues, bueno, para aquí vemos un poco el testimonio de Michael Johnson. ¿Verdad? Es un testimonio muy, muy envolvente. O sea, si mientras lo vamos leyendo, no sé si a ustedes les pasó, pero pues uno ahí se va sintiendo mucho en el lugar de él, ¿verdad? De cómo se está corriendo. Imagínense, ¿verdad? O sea, si nosotros pues solo con leer el testimonio, pues es fácil que nos metamos a la carrera, pues ya se imaginan él estando ahí, cómo lo percibe. Por así decirlo, pues él no tendría ahí alguna distracción, ¿verdad? Algo que lo aleje, sino que pues a la larga solo se va enfocando aquí a lo que él está viviendo. Entonces, alguien aquí leyendo este testimonio, ¿verdad? Si él en realidad piensa así, si él en realidad logra alcanzar esos niveles de atención, ¿cómo creen que es su rendimiento cuando logra tener esos niveles de atención? Yo pensaría que bueno, porque está enfocado. Ujú. Sí, claramente, ¿verdad? Porque pues aquí, o sea, si él está concentrado en lo que él menciona aquí, que bueno, vamos a ver aquí resaltando. Él menciona aquí pues en la pista. Entonces, obviamente, si está pensando en la pista y la va percibiendo, pues hay menos chance de que se resbale y se caiga, ¿verdad? Si va pensando aquí en la carrera, esto le da mucha más oportunidad de ser ahí estratégico al momento de tomar alguna decisión para su beneficio. Aquí en los tacos, ¿verdad? Pues, ojo, ¿verdad? Se está refiriendo a a los tachones, a las esas como puntas que llevan los zapatos del corredor, ¿verdad? No a la comida, ¿verdad? Sino que pues ahí a su calzado más específicamente. O sea, si se dan cuenta de que él está persiguiendo eso, él tiene mucha oportunidad de ponerle atención a su técnica por el hecho de estar percibiendo eso. Y algo muy importante, que yo creo que pues esto es la clave del tema de hoy, aquí él menciona las cosas que tengo que hacer. Desde ya ahorita les doy la clave del tema de hoy. Mientras el atleta tenga la capacidad de recordar y tener en mente las cosas que tiene que hacer, esa es la atención que él necesita. Porque si él se recuerda qué es lo que tiene que hacer, es mayor la probabilidad de que lo pueda hacer. En cambio, cuando su mente está divagando por otros lugares, va a tener que hacer el esfuerzo de recordar qué es lo que tiene que hacer y por ende se complica un poco más. Y por otra parte, al nosotros decidir qué es lo que estamos pensando, es cuando nosotros le quitamos la oportunidad a cualquier otro pensamiento invasor que venga ahí a apoderarse de nuestra mente. Entonces, ojo, en la medida de que pues nuestros atletas estén pensando más en su técnica, su táctica y distintas cuestiones, van a tener más control de su desempeño. Por último, aquí menciona, la multitud se desvanece y otros deportistas desaparecen. Obviamente, pues esto puede llegar a ser ahí una ventaja por el hecho de todos los estímulos negativos que pueden venir de esto, ¿verdad? De pensar en los demás, ya sea que pues ahí él se intimide, de que pues él deje de pensar en su estrategia y empiece a tomar decisiones en base a lo que los demás hacen. Y yo creo que pues aquí esto es lo que más nos vende este tema, ¿verdad? El hecho de que habla de que se trata solamente de mí y de esta única calle. Pero vamos aquí a resaltar esto.
¿verdad? Se trata solamente de mí. Yo creo que pues eso ahí ya nos vende ahí esa historia, ¿verdad? Se ve un poco en distintas publicaciones, ¿verdad? Esto del autocuidado, pero, pero qué interesante, ¿verdad? Cómo pues ahí el estar en control de la atención puede permitirle a él estar enfocado solamente en él. Por otra parte, tenemos aquí otro testimonio. Vamos a ver, hay un distinto enfoque acerca de la atención. Y en este caso es Rod Laver, es tenista, ¿verdad? Igual estamos hablando aquí de un deporte individual, pero bueno, ¿verdad? El tenis es otro deporte y la carrera de 400 es algo que pues se finaliza en menos de un minuto. El tenis es un deporte que puede durar varias horas un partido. Entonces vamos a ver cómo es aquí cómo puede llegar a ser distinto el enfoque de la atención en otro deporte. Entonces para esta parte voy a pedirle a Stephanie. Por favor, Stephanie, léeme hasta la marca roja que he marcado aquí en el texto. Stephanie Gutiérrez, por si había ahí otra Stephanie, para aclarar. Oh, ok, nos comenta ahí que está inhabilitada. No pasa nada, Stephanie. Aquí alguien más nos va a ayudar. Entonces vamos a pedirle aquí ayuda a Cintia Jocelyn. Cintia, por favor, ¿podrías leer hasta la marca roja? Claro, si tu mente va a vagar durante la práctica, va a hacer lo mismo durante un partido. Mientras crecíamos en Australia, teníamos que trabajar muy duro, tanto desde el punto de vista físico como mental durante la práctica. Si no estabas alerta, una pelota podía golpearte la cabeza. Muy amable, Cintia. Muchas gracias. Ahora vamos a darle oportunidad aquí a Angélica Sicaju de que finalice ahí el testimonio. Lo que solía hacer era reforzarme a mí mismo en concentrarme más tan pronto como me encontraba cansado. Por lo general es ahí cuando la concentración comienza a hacerte fallar. Si me sentía cansado durante la práctica, me forzaba a mí mismo a trabajar más duro durante unos 10 o 15 minutos más. Y siempre sentía como si lograra más en esos minutos extras que lo que hacía durante toda la práctica. Muchísimas gracias, Angélica. Entonces, pues con eso ya vemos aquí un enfoque de la atención. Entonces, vamos a ver de este testimonio que tenemos que resaltar. En primer lugar, aquí vamos a mencionar algo que es un poco un decir entre los deportistas que es el decir, como entrenas, juegas. Y yo llevaría más lejos este decir y lo llevaría a decir, como entrenas, juegas y como entrenas, vives. Eso es algo que pues ahí he notado en todos los casos que pues es algo, una regla, ¿verdad? Que eso pasa. Quienes miramos que entrenan intensamente, viven intensamente. Quienes entrenan haciendo trampas, viven haciendo trampas. Quienes entrenan con sentimientos de inferioridad, viven con ciertos sentimientos de inferioridad. Y por así decirlo, uno pues ya puede ver cómo pues muchos aspectos de la vida se llegan ahí a mostrar, a poner de manifiesto en la práctica deportiva. Entonces, en este caso, Rod Laver nos menciona cómo nuestra mente no podemos pensar que va a ser muy distinta en una competencia de como lo es en la práctica. Por lo mismo, si no existe esa práctica durante los entrenos de fortalecer la mente no se va a fortalecer de manera mágica en una competencia. Entonces, aquí marca la clave de uno de los siguientes temas que vamos a ver, como lo es el entrenamiento psicológico, que hablamos aquí de dos claves, que una es la constancia o permanencia
Y la otra clave que vamos a ver va a ser la sistematización. ¿Pero a qué nos referimos? De que pues en la medida de que se practique de una manera constante y más aún permanente, obviamente en la medida de que se practique de esa manera, pues eso nos va a traer resultados. Y pues ya vamos a ver un poco en el tema del entrenamiento, para cómo entrenar de una manera sistemática nos va a traer pues esos beneficios, ¿verdad? Porque no es solo de entrenar por entrenar, sino que pues se hace de una manera sistemática. Entonces, en pocas palabras, lo que mencionamos es que la atención, como cualquier otra característica física o psicológica, puede ser entrenada, ¿verdad? Y aquí tenemos donde nos lo confirma, ¿verdad? Que aquí menciona, me forzaba a mí mismo a trabajar más duro durante 10 o 15 minutos más, y aquí dice, y siempre sentía como si lograra más en esos minutos extra, ¿verdad? Que es el hecho de que pues ahí ya él, por hacer un esfuerzo intencionado para estar más atento, ahí es donde él recogía esos beneficios. Entonces, otro punto importante de este testimonio, que creo que pues es muy revelador, es el tema de que habla de, de la unión entre el físico y la mente. O sea, de cómo cuando ya está más fatigado, ya es más complicado pues mantener ahí las capacidades mentales. Creo que pues como ustedes lo mencioné alguna vez, pero pues en mi experiencia cuando las clases eran presenciales, pues era muy fácil ver esto. ¿Qué pasaba con la clase de las 7 de la mañana? La clase de las 7 de la mañana era algo muy complicado de dar porque pues uno parecía que uno entraba a una tierra de zombies. Todos estaban ahí pues no poniendo en evidencia que no habían dormido mucho, había cierta fatiga y por ende, ¿qué pasaba? La atención era creo que mínima y la participación era casi que nula. Entonces, obviamente, pues ahí ciertas cuestiones biológicas eran las que pues hacían que mentalmente no estuvieran en ese punto. Y por otra parte, ¿qué pasaba con la clase de antes del almuerzo? Pues bueno, ahí ya pues habían refaccionado, tal vez habían ya desayunado entre las clases y por ende ya se miraba mayor nivel de participación y un poco más de motivación por el hecho de que pues ya pronto iban a la hora buena, para a la hora del almuerzo. Entonces, creo que pues lo hemos mencionado desde el principio de este curso, la psicología del deporte ahora busca apuntar a esto, a entender ahí cómo se da esa relación entre la influencia de la mente en el desempeño deportivo y viceversa, pero pues claramente pues aquí ya podemos ver un testimonio donde mencionamos cómo en la medida de que pues el atleta está más fatigado, su atención se ve disminuida. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Eso miramos ahí de distinto. ¿A alguien le gustaría remarcar tal vez las diferencias entre este testimonio y el otro, y el del otro atleta? ¿O mencionar algún detalle que crean que no se haya mencionado aquí en la discusión inicial? Tal vez una de las diferencias sería que uno se enfocaba más en la concentración y este en la práctica. Exacto, exacto. Yo creo que pues ahí nos sirvió que pues el primer testimonio nos hablaba un poco más de la experiencia en sí, de practicar la concentración. Y ya en el testimonio del tenista, el segundo, pues nosotros nos sirvió para hacer énfasis en cómo a través de la práctica es que pues se puede llegar a desarrollar esta capacidad. Bueno, entonces vamos a ver aquí desde lo más básico, vamos a ver aquí detalles. Entonces, por concentración, ¿qué entendemos? Es la concentración del esfuerzo mental en eventos sensoriales o mentales. Entonces, aquí, ¿qué hablamos? ¿Verdad? De la capacidad que yo tengo
de percibir mi propia mente o mis sensaciones, ¿verdad? Creo que pues esto de lo sensorial estaba muy mencionado en el primer testimonio, donde hablaba el corredor de la sensación de los tacos, de cómo pues él se percibía, ¿verdad? Cómo lograba borrar a la afición y a los demás atletas, ¿verdad? Y eso pues es una clara evidencia de cómo pues con su mente pues puede ahí dirigirla hacia ciertos aspectos sensoriales o mentales. Entonces, desde el punto de vista deportivo, ¿verdad? Pues obviamente como se habrán dado cuenta, pues siempre hay distintas definiciones para un mismo fenómeno. Y desde el punto de vista deportivo, hablamos aquí de concentración, es enfocarse en las señales relevantes del entorno. Entonces, ojo, ¿verdad? Porque señales en el entorno van a haber muchísimas. Y como lo mencionaba el corredor en su primer testimonio, a veces lo más conveniente es ignorar algún tipo de señales, como puede ser lo de la afición. Creo que pues queda un poco por su propio peso esta explicación, pero igual es importante ahí recalcarlo, para cómo pues a veces la afición hacia un atleta puede pues distraer a la persona de lo que tiene que hacer y por ende no tomar una buena decisión. Entonces, señales tales como la afición, como intentos deliberados también, que puede hacer otro competidor para distraer, ¿verdad? Qué sé yo, tal vez pónganse a pensar en el ejemplo de las carreras, ¿verdad? De cómo una salida en falso lo pueden descalificar a uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo me pongo a la par de mi rival y yo finjo como que pues voy a hacer una salida solo para lograr que él haga la salida en falso? O sea, eso es la clave, ¿verdad? De la atención y cómo pues también se puede dar eso, ¿verdad? Que pues distintos competidores hagan acciones deliberadas para distraerme. Entonces, por otra parte, ¿verdad? Mencionamos de que más allá de solo poderse enfocar en lo importante, también está la clave en mantener el foco atencional. O sea, no es solo pues mirar el balón, no es solo mirar al rival, no es solo mirar la carrera, sino mantenerme claro en eso. Porque en el momento en que abandono ese estímulo específico, es donde pues ya no me vale mi atención. Por otra parte, algo clave que hemos venido mencionando, y en este caso es la conciencia situacional, o sea, el hecho de saber dónde estoy parado, ¿verdad? En palabras un poco más cotidianas, ¿verdad? Saber dónde estoy parado es lo que pues me va a permitir, así mismo, yo dirigir ahí mi atención hacia qué es lo que es más importante, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo, o sea, como hemos mencionado, el deporte es una actividad cambiante, y por ende no siempre vamos a tener que ponerle atención a las mismas circunstancias. Y finalmente, para aquí otro punto clave, que es el hecho de poder cambiar el foco atencional cuando sea necesario. Y claro, esto se da mucho en deportes como el básquetbol, como el fútbol o el voleibol, donde pues se juega con un balón y hay rivales. Porque pues en esos casos el deportista no tiene que pues ahí saber, tener mucha experiencia para saber en qué momento le pone atención al balón y en qué momento le pone atención al rival. O incluso, ¿verdad? En qué momento tiene que ponerle atención al árbitro, a la cancha. En fin, son muchísimos los estímulos que tiene que percibir el atleta y a la vez entre esa multitud de estímulos poder saber diferenciar hacia dónde llevar el foco atencional para rendir positivamente. Entonces, la clave pues es eso, ¿verdad? El hecho de pues nosotros saber que la concentración implica esto, ¿verdad? El cómo llevo yo mi mente hacia distintas experiencias sensoriales o productos mentales para que eso sea a mi favor. Entonces vamos a entender aquí un poco las fases del proceso atencional,
que es en sí cómo se da la atención, porque en la medida que pues ya nosotros sabemos cómo se da la atención, esto es un análisis, o sea, estamos ahí desarmando algo en partes para saber cómo funciona, y entonces ya que nosotros sabemos cómo funciona cada una de las partes, ya podemos influir en cada una de ellas. Entonces, la atención inicia desde este primer punto, que es enfocarse en las señales del entorno. Indica que el aprendizaje y la práctica pueden ayudar a construir la atención selectiva. Un deportista no tiene que poner atención a todos los aspectos de la habilidad, porque algunos de ellos se automatizan mediante la práctica intensa. Entonces, por lo mismo, la clave es esto, ¿verdad? Que el atleta logre generar una atención selectiva. O sea, que dentro del entorno, él sepa a qué sí le tiene que poner atención y a qué no le tiene que poner atención. ¿Verdad? Que pues, bueno, aquí llevado al campo deportivo, pues ahí ya lo hemos mencionado, pero también en nuestro campo del día a día, nosotros lo podemos ver claramente. Por ejemplo, en el área educativa, ¿verdad? Pues antes cuando los niños iban a clase ahí con varios compañeros que pasaban, ¿verdad? Pues seguramente ponían atención, pero no siempre al objeto deseado por el maestro, ¿verdad? Sino que pues en algunos casos la atención iba hacia el compañerito, hacia algún juguete, hacia alguna palabra que dijo mal la maestra y por eso se pone a reír, pero en pocas palabras, ante una gran cantidad de estímulos, puede que no se escoja el más apropiado para en su caso, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues bueno, recalcamos eso, de que la atención empieza desde que nosotros sabemos escoger a qué estímulos ponerles atención y qué estímulos ignorar. Por otra parte, ya el segundo punto habla aquí de mantener el foco atencional. De acuerdo a estudios, el lapso promedio en el cual el pensamiento permanece en el objetivo es de aproximadamente 5 segundos. Y ojo, ¿verdad? Yo creo que pues aquí estamos hablando de un tiempo promedio, porque yo creo que en general, ¿verdad? Tal vez puede ser hasta mucho menos, ¿verdad? Si nos damos cuenta, pues a veces es un poco más fácil perder la atención y las cosas no nos duran ni 5 segundos en la cabeza. A mí me pasa mucho esto, no sé si a ustedes les pasará, pero yo soy terrible cuando una persona se presenta conmigo, estamos hablando y es cuestión que ya en 20 segundos yo olvidé cómo me dijo esa persona que se llamaba, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero sí, eso pasa, que en el momento yo escuché perfectamente cómo me dijo que se llamaba, pero ya después pues mi atención se viró hacia la conversación o distintas cuestiones y no recuerdo eso, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver eso. Entonces, aquí estamos hablando del estado natural de la mente de la persona, ¿verdad? Este es un estado natural, pero como cualquier estado, ¿verdad? Hemos hablado, pues se puede ahí desarrollar. O sea, digamos, un atleta olímpico no nació con el cuerpo que tiene, o sea, tiene otro cuerpo que ese fue su cuerpo natural, pero a través del entrenamiento logró generar otro cuerpo. Entonces, por ende, igual es con la atención. Digamos, tenemos una capacidad natural para pues enfocarnos por 5 segundos, pero es algo que se puede ir expandiendo. Entonces, mantener la atención durante una competencia deportiva puede llegar a ser complicado y errores en la atención pueden tener efectos dramáticos en el resultado. Creo que pues todos ahí hemos visto alguna vez algún video de cómo pues especialmente los porteros, ¿verdad? Los porteros de fútbol son atletas que necesitan mucha atención. Con un segundo que descuiden la atención y pueden permitir un gol, ¿verdad? Algo muy complicado para su equipo, ¿verdad? Pero pues es algo que ahí se puede dar. Entonces, en este caso, ¿verdad? Pues ya vamos bien, que tenemos ahí una tarea complicada. 5 segundos para la atención es un tiempo muy corto que tenemos que ir estirando más para pues poder lograr que esto pues ahí se vaya funcionando. Entonces cuéntenme, compañeros, de esta estadística, del hecho de que pues nosotros
orientamos nuestra atención como promedio 5 segundos en cada pensamiento. ¿Qué opinan? ¿Creen que es cierto? ¿Creen que es equivocado? ¿O cuál ha sido su experiencia en cuanto a esto? Que es cierto. Sí, ¿había alguna situación donde hayas probado que esto es cierto? Sí, normalmente con los nombres, aunque estemos poniendo atención, por ejemplo, me pasó con un amigo en el gimnasio. Ujú. Lo conocí, hablamos, me dijo su nombre y, o sea, sí le estaba prestando atención, pero justo en ese momento no sé si son pensamientos o la idea de algo que se le cruzan a uno con lo que él está hablando y Ujú. se le olvida el nombre a uno y es como que a la gran trata uno de recordar con la letra, con la primera letra o algo, ¿verdad? A Sí, pesar de que uno sí está poniendo atención, pues. claro, claro, y al final ahí le terminas diciendo bro, amigo o algo así para evitar ahí. Ajá, cabal, así como que, qué bueno, qué mucho gusto, es que no sé qué. Claro, ahí para evitar ahí esa situación, pero sí, David, totalmente identificado ahí con el ejemplo que mencionas. Pero digamos, en mi caso, y lo he analizado y un poco creo que es eso, ¿verdad? Creo que es el hecho de que pues uno en ese momento está virado en esa atención y posteriormente tal vez uno vira la atención hacia la conversación en sí, ¿verdad? Hacia qué fue lo que te dijo esa persona que se llama Francisco, Octavio, Jason o como sea, ¿verdad? Y pues luego pones ahí atención a otra cosa, ¿verdad? Y entonces, como esos 5 segundos, pues, ajá, ya vamos viendo, se van como agua entre los dedos, pero ojo, ¿verdad? No estamos condenados a eso, sino que podemos ir ahí desarrollando esa capacidad poco a poco. Entonces, vamos aquí con paso 1 del proceso del foco atencional. Aquí tenemos un paso 2 y vamos a ver cómo continúa este proceso. Paso 3 es mantener la conciencia situacional. Entonces, ¿esto qué habla? Se conoce como conciencia situacional la capacidad del atleta para entender qué está pasando y por ende tomar decisiones apropiadas, ¿verdad? Por ejemplo, pues, nos ocurre esto, ¿verdad? Que pues una persona que bueno, por ejemplo, tal vez ahorita David y yo nos dimos cuenta que tenemos ese problema para acordarnos de los nombres. Y entonces decimos, bueno, vamos a comenzar un programa de entrenamiento para que nuestra atención funcione y podamos quedarnos con el nombre de la persona que se nos presenta, ¿verdad? Entonces practicamos y eventualmente se da la oportunidad, ¿verdad? Viene una persona que no conozco, viene aquí a hablarme y me dice, buenos días, mi nombre es Arturo. Yo trabajo en tales situaciones y de repente miro yo que a este compañero Arturo, pues una moto que va ahí en la acera de la calle, pues está a punto ahí de atropellar. Entonces, ¿qué sería ahí lo más apropiado? ¿Que yo siga poniéndole atención a la conversación? ¿O creen que tal vez yo debería atender el hecho de que una moto está a punto de atropellar a esa persona? ¿Verdad? Entonces, ahí ya van viendo, aquí a lo que me refiero, ¿verdad? Cómo pues el hecho de pues poner mucha atención en algo puede también ser complicado, ¿verdad? Sino que pues nosotros tenemos que saber en qué situación estamos para por ende tomar decisiones apropiadas, lo cual nos lleva precisamente aquí al punto 4 y cómo es importante que se cambie el foco atencional. O sea, en este mismo ejemplo que les estoy mencionando, si yo me quedo hablando con esa persona y me quedé con su nombre, pero a cambio de eso permití que lo atropellaran, eso es algo ahí que pues tal vez no sería una decisión tan atinada. Entonces, cuando tenemos esa capacidad para alterar el alcance y el foco de atención según lo demande la situación, después de evaluar la información se pueden recordar experiencias anteriores y tomar decisiones apropiadas. Entonces, eso es a lo que se busca, de que pues el atleta logre pues en primer lugar distinguir de todo ese mar de estímulos a qué es lo que él tiene que poner atención. Segundo lugar, ponerle atención por un tiempo suficiente, sean 1, 5 o 5.000 segundos. Luego hay que mantener una conciencia situacional, hay que poder entender qué es lo que estamos experimentando en ese momento para saber
qué es lo que debo atender y qué no. Y finalmente, saber en qué momento puedo hacer yo un cambio del foco atencional para pues tomar decisiones apropiadas. Entonces, ya entendemos aquí este proceso. Como les repito, este es un análisis que pues nosotros podemos ir ahí haciendo para pues en este caso ver dónde está el fallo de alguno de nosotros al momento de poner atención y ahí pues ya poderlo capitalizar. Entonces vamos a hacer aquí una breve actividad así en plan encuesta. Vamos a ver aquí cómo es la atención de cada uno de ustedes. Entonces, del punto 1, que es enfocarse en las señales del entorno, ¿quiénes de aquí, haciendo un autodiagnóstico, creen que ese es el punto débil de su concentración? Levanten la mano. Claudia ahí menciona, ¿verdad? Que pues ahí para ella es en el punto 1. Por ahí vi otra manita. ¿Quién fue? Melanie también. Melanie cree que ahí por ese lado es su punto débil. Entonces, bueno, ¿verdad? Entonces, Fátima también ahí levantó la mano, ¿verdad? Entonces, ustedes 3 compañeras, ese es el punto, ¿verdad? Ahora, pues si quieren ahí mejorar su atención, aprendan eso, ¿verdad? Ver del entorno, ¿verdad? Cuáles son los estímulos que están disponibles y a cuáles estímulos les están poniendo atención y decían si esos son los más importantes o no. Entonces, vamos a hacer aquí ahora la pregunta para el punto 2. Del punto 2, ¿quiénes de ustedes creen que ese es su punto débil al momento de poner atención? En el punto de mantener el foco atencional. Aquí David menciona que sería para él es el problema. También Kimberly, Cintia y Jocelyn también. Y sí, bueno, también ahí Leslie Yajaira, Marjorie Analí. Bueno, sí, ahí ya vamos viendo que tal vez a varios, ¿verdad? Es este el punto. Kimberly también ahí menciona que ese es el punto. Entonces, bueno, en este caso yo creo que también yo me pondría en este punto y creo que pues la tenemos ahí un poco complicada, ¿verdad? Porque pues en este caso nos toca practicar más, ahí cronómetro en mano, ver cuánto tiempo le podemos poner atención ahí a un estímulo específico, medir ahí también el tiempo que le vamos poniendo atención a distintos pensamientos y de esa manera hacer un esfuerzo consciente para que esa atención dure más. Entonces llevamos ahí tarea. Tenemos ahora aquí el punto 3, mantener la conciencia situacional. ¿Quiénes creen que a veces les pasa de que pues se les va la onda, por así decirlo, de en qué están y por ende no terminan poniendo atención? Menciones quiénes en el punto 3. David también ahí menciona, Claudia también ahí. Sí, se vale también, ¿verdad? Que sean en 2 puntos, ¿verdad? Cintia no bajó la mano, asumiré que también, ¿verdad? Angélica Sicajú, Pamela Alejandra, también ahí por ese lado va el meollo del asunto. Y sí, estamos viendo ahí que también es un punto ahí importante, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Conocer ahí, estar más conscientes de a qué situación estamos atendiendo y por ende, pues así ya nosotros podemos saber, ¿verdad? Saber también cuándo cambiamos de situación. Eso es algo que pues ahí podemos ahí ir observando para mejorar. Y luego vamos a ver aquí del punto 4, que el punto 4 que es cambiar el foco atencional, ¿verdad? Hay alguien aquí que le cueste eso, ¿verdad? Que cuando ya se enfocaron en algo ya no le pueden poner atención a alguna otra cosa. Y A mí sí, a veces. a ti, Claudia, también aquí a Kimberly. Creo que también tiene depende de qué, porque por ejemplo yo cuando estoy leyendo, entonces si me hablan o algo, entonces ya no puedo volverme a concentrar en la lectura. Pero si estoy haciendo otra cosa, pues no se me hace tan difícil. Sí, en ese caso, ¿verdad? Vamos a ver que eso, Cintia nos ayuda un poco a hablar aquí del siguiente
punto que son los tipos de foco atencional, ¿verdad? Yo creo que pues ahí con ese ejemplo que nos das nos va a servir un poco para ejemplificar, pero sí, o sea, ya vemos ahí cómo se da el proceso, pero precisamente, o sea, así funciona en general, esas son las partes del proceso de poner atención, pero como ustedes saben, ¿verdad? Pues todos los carros tienen llantas, tienen motor, tienen un chasis, ¿verdad? Que les permiten funcionar, pero a pesar de que todos los carros tengan esas situaciones en común, no todos los carros funcionan igual. Hay carros que son rápidos, hay carros que son para tener carga, hay carros que pues son para jalar a otros carros y en fin, hay distintas maneras de funcionar con esa misma fórmula. Entonces vamos a ver aquí también cómo pues con el proceso atencional puede funcionar de distintas maneras. Entonces, el foco atencional amplio permite a una persona percibir varios sucesos de manera simultánea. Esto, por así decirlo, es lo que decimos mucho en términos más de ahora del multitask, la capacidad de, qué sé yo, ahorita están recibiendo clases, a la vez están ahorita chateando ahí en WhatsApp con uno de sus amigos para los planes ahí de la noche. Mientras tanto, también están revisando ahí en Facebook la publicación ahí de Marketplace de esos tenis ahí que se quieren comprar. Y por otra parte, ahí tienen, qué sé yo, a su mascota que está llegando ahí a demandarles cariño, ¿verdad? Y pueden ponerle atención claramente a todos esos estímulos a la vez. Hay gente que tiene esa capacidad. Pero aquí, ¿qué dice? Puede ser un problema cuando se perciben tantos estímulos que se pierde la concentración. O sea, ¿qué puede pasar? Que de repente, ¿verdad? Le contestan a la persona de Marketplace con el mensaje que le iban a mandar al amigo y de repente abren aquí el micrófono de la clase y le dicen, y nos dicen aquí a nosotros lo que le querían decir a la mascota y la mascota queda desatendida, ¿verdad? Eso es algo que puede ocurrir. Me imagino que pues tal vez algunas veces les ha ocurrido. Por otra parte, el foco atencional estrecho. Ocurre cuando el deportista responde solamente a una o dos señales, ¿verdad? Que pues esto yo creo que pues también se puede combinar con otros, ¿verdad? Pero pues esto es de las personas que cuando se enfocan en una cosa, no miran otra. Foco atencional externo dirige su atención hacia el exterior sobre un objeto o situación externa, ¿verdad? Que puede ser positivo ahora cuando hay que ver afuera. Y por otra parte, el foco atencional interno se dirige hacia los pensamientos y sentimientos del atleta. Entonces, un poco retomando el ejemplo que nos había dado Cintia, ¿verdad? De cómo es su foco atencional, podríamos decir que en general es un foco atencional que torna más un poco a lo estrecho, ¿verdad? Porque pues en el momento que está leyendo, pues su atención va hacia ese estímulo. Y por otra parte también es un foco atencional que tiene más a lo interno, por el hecho, ¿verdad? Que al leer se dirige más hacia los pensamientos y sentimientos del atleta que algo externo que se estaría ahí sí distrayendo ante pues ahí las demandas externas. Entonces ya vieron, a través de todos esos procesos que habíamos mencionado, que son los que logran que se dé atención, esa atención puede tener distintas formas, ya sea una forma amplia, estrecha, externa o interna. Entonces, con todo esto que hemos hablado, ya se pueden ahí imaginar lo que mencionamos aquí, ¿verdad? De qué problemas pueden haber para el foco atencional. O sea, en los pasos que mencionamos para tener atención, pues bueno, ya mencionamos todos, pues hay un poco de en qué consiste cada uno de ellos y también nosotros pudimos identificar nuestro foco atencional y ver cómo pues a veces esas deficiencias las hemos experimentado. Pero en general, ¿a qué problemas nos enfrentamos? A distracciones internas, como pues ahí pensar ya sea en el pasado o en el futuro y no estar concentrado en el aquí y ahora. A ahogarse bajo presión, ¿verdad? Que ante la presión, pues pueden darse ciertos síntomas tanto biológicos como psicológicos que nos impiden poner atención. O sea, puse ahí entre comillas eso de ahogarse porque pues nos referimos precisamente algo que se ha descrito como el síndrome de ahogamiento, ¿verdad? Que precisamente en eso consiste, en una sensación biológica
muy parecida a sentirse uno ahogado, ¿verdad? Que me imagino que tal vez alguna vez lo han experimentado, pero pónganse a pensar, ¿verdad? Si pues ya físicamente yo estoy sintiendo que me ahogo, obviamente pues nos va a pasar cierta factura en la atención. También, por otra parte, sobre análisis de la mecánica corporal, o sea, cuando el atleta no tiene la técnica suficiente para pues hacer los movimientos de una manera automática, tiene que estar pensando en cómo los hace. Entonces, cuando está pensando mucho en eso, puede que pues su atención se sobrecargue. Por otra parte, la fatiga, que pues ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Como pues cuando biológicamente tenemos menos recursos para hacer cualquier tarea, se vuelve más complicado. Y finalmente, pues también la motivación inapropiada puede llegar a ser aquí un factor negativo, pues precisamente tomando en cuenta que no siempre, ¿verdad? Se tiene la motivación que permita al atleta enfocarse en lo que es, sino que pues a veces pues puede responder a distintos intereses y por ende no tener un buen rendimiento. Y aquí hablamos de estas son distracciones internas, ¿verdad? Que pues son generadas en su totalidad por la mente. Y por otra parte tenemos aquí distracciones externas, que estas son generadas por parte del ambiente. Que hay distractores visuales, a veces pues ahí el deporte puede ser algo muy cargado visualmente, los uniformes, el lugar donde se practica la competencia, la afición, ¿verdad? Puede tener ahí distintas señales que por ende nos pueden distraer. Distracciones del entorno, ¿verdad? Pues van muy de la mano. Y lo que había mencionado en un punto, artimañas distractorias del rival, que pues a veces, pues el rival de una manera deliberada puede estar teniendo esfuerzos para que pues mi concentración no esté donde tenga que estar. Entonces, la solución está aquí en el autodiálogo, en cómo el atleta puede controlar la manera en que se dirige a sí mismo mentalmente y por ende, pues no permitir que se den estas intrusiones a su mente que le pueden, que lo pueden distraer de su objetivo. Entonces mencionamos aquí que los deportistas y los investigadores han discutido los beneficios potencialmente importantes del autodiálogo positivo para mejorar el rendimiento. Por otra parte, se ha observado también que la mejora del autodiálogo es efectiva para mejorar la adherencia al ejercicio. O sea, en la medida de que la persona se hable a sí misma de una manera positiva, eso les va a ayudar en el rendimiento, pero lo curioso de todo esto es que se han dado cuenta que ayuda a la adherencia al ejercicio. ¿Por qué creen ustedes, compañeros? Les lanzo la pregunta para que me compartan su opinión. ¿Por qué creen que la persona cuando mejora su autodiálogo atiende más al ejercicio? Tal vez porque ayuda a la concentración, poder tener la mente clara, a los factores como los que acabamos de ver, de atención. Sí, o sea, en tu caso mencionas, ¿verdad? Que pues al momento de pues tener ahí una mente clara, ¿verdad? Pues van a rendir mejor. Pero también les lanzo ahí digamos, para dejarles la inquietud, el hecho de mencionar, pues bueno, si al ejercitarme yo me hablo bien a mí mismo, pues bueno, yo voy a querer volver a hacerlo, ¿verdad? Para pues volver a sentir esa cuestión positiva del autodiálogo hacia sí mismo. Yo quiero pues escuchar eso, ¿verdad? Que me digan cosas buenas y no cosas malas. Entonces, en cierta medida, el atleta se vuelve su propio reforzador positivo. Curioso. Autoayuda, más o menos. Sí, sí, podríamos mencionar de que ahí es cierta autoayuda, autoinducida, que pues genera precisamente ese estímulo positivo que refuerza ahí la conducta. Entonces, por ese lado. Entonces, sí, como les mencioné, aquí ya sería entrar aquí a cuestiones ya más específicas de cómo se trabaja el autodiálogo con el atleta, pero en general, ¿qué les digo? Esta es la clave. En la medida de que uno, en primer lugar, conoce su autodiálogo, ya ese es el primer paso para ya luego poderlo modificar.
Y como menciona aquí la investigación, mientras más positivo sea el autodiálogo, mejor va a ser el rendimiento. Y por ende, pues también va a enganchar más al atleta. Pero les hago la invitación a eso, a que pues tal vez no tanto en el deporte, si no es que lo practiquen, pónganse a pensar en su autodiálogo en su vida cotidiana. Y van a ver que pues van a abrir ahí una puerta muy profunda a conocerse a ustedes mismos. Y bueno, ¿verdad? Es algo que pues ahí nos puede llevar a mejorar mucho nuestra calidad de vida, no solo por el hecho de poner más atención, sino pues en el hecho de que pues nosotros nos hablemos más bonito, pues vamos ahí a disfrutar un poco más nuestra vida, ¿verdad? Díganme si no es insoportable ese familiar o ese compañero de trabajo o en general esa persona que se acerca a nosotros solo a decirnos cosas malas. Entonces pónganse a pensar, si ustedes no cuidan su autodiálogo y permiten que eso se envenene, es como tener a ese familiar odioso encima de uno las 24 horas del día. Entonces, ojo a qué se dicen a ustedes mismos. Y finalmente, ¿verdad? Pues bueno, ya espero con eso haberlos ahí, haber generado esa curiosidad, haber generado ese deseo de mejorar su autodiálogo. Pero bueno, ¿qué hacemos? Detener los pensamientos. Esta es una opción. Consiste en concentrarse brevemente en el pensamiento no deseado y luego utilizar una pista o disparador para detener el pensamiento y limpiar la mente. El disparador puede ser una palabra simple como stop, o un disparador como chasquear los dedos o golpearse el muslo con la mano. ¿Verdad? Estas son claves ahí que pueden ayudar. El hecho de pues ya saber yo que cuando pues me estoy hablando mal a mí mismo, yo digo en voz alta, stop. Y pues bueno, voy a quedar como el raro de la clase, pero por lo menos ya no me voy a hablar mal a mí mismo, ¿verdad? Entonces, esa es una opción, ¿verdad? Pero pues como les digo, hay disparadores un poco más discretos, ¿verdad? Pues como chasquear los dedos, tocar el muslo, pero ojo también, ¿verdad? Porque pues también si nosotros sabemos que estamos ante una persona obsesiva, ¿cuál creen que sería el problema de utilizar esta técnica con alguien obsesivo? Tal vez sea un poco más complicado o no tan efectivo. Pues, ajá, puede que tal vez no sea tan efectivo, pero por ende se puede llegar a volver un ritual, ¿verdad? Entonces tal vez luego ya esa persona no puede dejar de hacerlo y lo va a hacer de una manera ahí descontrolada, ¿verdad? Entonces también, ojo, ¿verdad? Con quién le ponemos em, esa ayuda, ¿verdad? Y también, si nosotros sabemos que pues por ese lado son nuestras tendencias, o también a lo que nosotros usamos. Entonces, por otra parte, dice cambiar el autodiálogo negativo a positivo. Es necesario anotar en una libreta las frases que conforman el autodiálogo, reconocer las negativas y reflexionar para ofrecer una alternativa positiva, ¿verdad? Esto va muy de la mano de algo que se ha hablado últimamente, ¿verdad? Que pues es el uso de diarios, ¿verdad? O como se conoce más por su palabra en inglés, del journaling, ¿verdad? De utilizar ahí el diario. Y pues eso es lo que funciona, ¿verdad? El hecho de pues poder uno ver qué es lo que uno está viviendo, qué es lo que uno se está diciendo a sí mismo, para reflexionar acerca de ello y cambiarlo en un matiz positivo. De esa manera, compañeros, vamos a ir a cambiar nuestro autodiálogo y por ende tener más control de nuestra atención y de nuestra vida. Santiago, Sí, Claudia, cuéntame. ¿y qué pasa en el caso, digamos, yo me he dado cuenta en el caso del deporte, que hay personas que uno sabe que juegan bien y ellos como que siempre viven diciendo, ay, no, es que yo lo hago mal, yo soy malísimo. Ujú. A veces a mí me quedado así como que duda porque yo digo, ¿por qué lo dicen? O sea, ¿será que necesitan que uno les esté como que retroalimentando que son buenos? Porque realmente son buenos. Porque Claro. digamos, he tenido compañeras o compañeros que, ay, no, es que yo soy malísima, yo no puedo. Y yo sé que sí, o sea, son Sí, pilas, pero porque siempre están con esta negativa de que no, es que yo soy malísimo. Entonces he llegado a la conclusión de que tal vez necesitan que uno les esté recordando que son buenos, porque pues mira, Claudia, hay muchos factores que entran en juego ahí y si te das cuenta, pues nuestra sociedad en cierta medida es una sociedad muy conformista, ¿verdad? Tanto para bien o para mal.
¿verdad? Buscamos de, pues, a veces no destacar ni en lo bueno ni en lo malo, sino pues nosotros ahí buscamos estar un poco más en la media. Pero también, Claudia, como menciono yo con las capacidades físicas, igual son las capacidades psicológicas. Si yo no desarrollo mis capacidades psicológicas, ahí se van a ir estancando. Y si ellos no aprenden en primer lugar, detectar ese autodiálogo negativo, y si en segundo lugar no pasan al hecho de quererlo cambiar por algo positivo, así van a seguir. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque pues tal vez ellos sigan desarrollando sus capacidades deportivas, lleguen al punto donde ellos quisieran estar, pero por el hecho de no cambiar su autodiálogo, en ese caso, ¿verdad? Pues pueden vivir una insatisfacción crónica. O frustración, algo así. Totalmente. Ujú, sí. Entonces ahí ya ves la importancia, ¿verdad? De por qué no solo con el deportista podemos trabajar lo fisiológico, lo deportivo, sino también lo mental le va a ayudar a tener mejor calidad de vida y mejor desempeño. Sí, gracias. Para servirte, Claudia, gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra duda o comentario acerca del tema? Por mi parte, no, licenciado. Gracias, David. Gracias a ti por la participación. Entonces, bueno, compañeros, vamos a finalizar ahorita la grabación. Vamos aquí a tomar la lista y posteriormente, pues, hablamos un poquito de la tarea.